Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Quiero invitarles que vayan abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Ahí es donde vamos a basar la enseñanza del día de hoy. El Dios de toda gracia. ¿Cómo es Dios? Dios de toda gracia. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10. ¿Estamos ahí? No sé si por ahí van a proyectar los los textos. ¿Está listo ahí? Ahí está. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. A Él sea ¿qué? Toda la gloria. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él, que es el que merece toda la gloria? A Él es toda la gloria por siempre y para siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente en este día de poder ser expuestos al mensaje de tu palabra. Sabemos que siempre tú obras en nuestras vidas, aunque no te podemos ver, siempre tú estás obrando. Obras en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor. Nos has dado la capacidad de poder razonar, discernir tu palabra, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que la inteligencia y la sabiduría espiritual estén con nosotros, Señor, para poder comprender, entender y aplicar este mensaje a nuestra vida personal, pero también en la vida de nuestra familia, Señor. Así que te pedimos que nos hables al corazón como siempre tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar haciendo una pregunta que obviamente pues le vamos a dar la respuesta. No sé si alguna ocasión usted, al estar leyendo esta primera carta de Pedro, se había puesto a pensar por qué el apóstol Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia. Yo quiero que pensemos un momento porque este mensaje tiene mucho que ver con la gracia que Dios provee para nosotros, pero nosotros necesitamos entender y asimilar que aunque todo es por gracia, pues necesitamos balancear todo lo que tiene que ver con la gracia. Entonces, ¿por qué Pedro está describiendo a Dios como el Dios de toda gracia? Primero, el Dios de toda gracia, pues este es uno de los atributos de Dios, como algunos otros de los atributos de Dios, como el que Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Todos esos son atributos que hablan de cómo es Dios. Y esos atributos solamente le son inherentes a Él.
Nosotros no somos poderosos, pero Él sí. Y gracias a Dios que Él es todopoderoso, porque en su soberanía y en su poder, pues Él suple todas nuestras necesidades. El Dios de toda gracia lo describe ahí el apóstol Pedro. La respuesta es muy simple, pero a la vez es contundente. Dios de toda gracia se le describe así porque Él es la fuente única, suprema e infinita de todo favor y bondad que Dios, ese Dios de toda gracia, otorga a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino a quienes somos sus hijos. Escuchen esto: aunque no lo merecemos. Aunque no lo merecemos. Pedro, al referirse precisamente al Dios de toda gracia, lo hizo debido a que él había experimentado en su propia vida precisamente la bondad de Dios. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? Bueno, Pedro experimentó la bondad de Dios porque Dios fue quien lo buscó, Dios fue quien le perdonó, Dios fue quien le restauró de todos sus pecados y de todos los errores que cometió. Ya ve que Pedro era así muy atrevido, Pedro, ¿verdad? Entonces, pero Dios en su bondad manifestó su gracia para con Pedro, como Dios lo ha hecho con nosotros. Y todos nosotros hablamos de lo que conocemos y de lo que experimentamos. Por lo tanto, si tú has experimentado de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, la pregunta sería: ¿hablas de eso con otros? ¿De tus experiencias con Dios? ¿O te quedas callado? ¿O eres un cristiano de la secreta? Que nadie se dé cuenta que soy cristiano. No, ya vamos a ver. Llamamos a Dios el Dios de toda gracia porque además, escuchen, reconocemos que todo a nuestro alrededor gira en torno a su gracia. Todo. Por ejemplo, somos salvos por gracia. Somos perdonados o fuimos perdonados y seguimos siendo perdonados por su gracia. Fuimos justificados por gracia. Recibimos al Espíritu Santo por gracia. Nuestra vida es restaurada una y otra vez por gracia, ¿sí? Somos hijos de Dios por gracia. Dios nos sana y Dios nos consuela y Dios nos fortalece, y todo es por su gracia. Wow, qué tremendo. Ahora, el hecho de que todo sea por la gracia de Dios, cuando no se entiende que la gracia de Dios opera principalmente en base a la obediencia. Repito esto porque es importante que lo entendamos. Dios opera principalmente en base a la obediencia. Y lo dije de esta manera a propósito, principalmente en base a la obediencia, porque escuchen esto: a veces, o en muchos casos, aún a pesar de nuestras desobediencias y rebeliones, Dios en su gracia y en su misericordia nos ayuda. ¿Sí o no? Aunque somos rebeldes, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que también entendamos que la rebelión en el corazón de algunos cristianos ha dado como resultado que haya quienes suponen que como Dios es el Dios de toda gracia, se puede vivir la vida como nos dé la gana. ¿Será cierto eso? No, por eso en la Biblia tenemos mandamientos, instrucciones, tenemos principios que debemos aplicarlos. No podemos vivir la vida como nos dé la gana. Si eres cristiano, sí podemos, pero no debemos. Ahí está, sí podemos, pero no debemos. Bueno, se sobreentiende, ¿verdad? Sí podemos, pero no debemos. Entonces, si es que eres cristiano, porque los que no son cristianos, aunque vengan a una iglesia, viven la vida como quieren. Pero el que verdaderamente es cristiano, él vive la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todos estos que
que pretenden o suponen que porque Dios es el Dios de toda gracia y viven la vida cristiana como les da la gana, convierten la gracia de Dios en desgracia. Se oye fuerte, pero eso es la verdad, ¿sí? Por lo tanto, entonces, mis hermanos, tenemos que entender y nos tiene que quedar muy bien claro que la gracia de Dios no es un documento que nos autoriza para vivir la vida como nos dé la gana. ¿Verdad que no? No. Porque luego la gente dice, pues puedo vivir cometiendo un pecado aquí, otro allá, con que no se dé cuenta el pastor, con que no se dé cuenta mi esposo o mi jefe de trabajo, etcétera, o los compañeros o los hermanos, con que no se den cuenta, pues al cabo, pues todo es por gracia. No, también la gracia tiene un límite, ¿sí? En los textos que yo acabo de leer, de Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro está casi por terminar de escribir su primera carta, que por cierto estaba dirigida a aquellos cristianos que estaban sufriendo una tremenda persecución, y era una tremenda persecución que cada día se iba incrementando más y más por parte del imperio de Roma, que estaba bajo el liderazgo del malvado Nerón. ¿Qué era lo que estaba pasando? El malvado del Nerón, queriendo en una actitud soberbia y orgullosa, mandó quemar Roma, ¿sí? Con todo lo que había. Muchos de los habitantes de Roma pues se sorprendieron, perdieron cosas emblemáticas que ellos tenían y les dolió mucho. Entonces empezaron a hacer una investigación a ver quién había quemado Roma, y como el tremendo de Nerón se dio cuenta que andaban investigando para encontrar a los posibles responsables o a los presuntos responsables, pues se le ocurrió una malvada idea, y la malvada idea que surgió en su corazón fue echarle la culpa a los cristianos. Y esa fue la razón por la que empezó una persecución impresionante por causa de haber sido Nerón, haber acusado y culpado a los cristianos, y eso pues desató, como ya lo mencioné, una persecución. Así que en medio de todo ese panorama, el apóstol Pedro se propone escribir a los cristianos que estaban siendo esparcidos, que estaban siendo perseguidos, con el propósito de alentarles, escuchen esto, alentarles a no desmayar de la fe. Ellos debían levantar y continuar dando honor al nombre que portaban, porque ya se les conocía como los cristianos. El tremendo de Nerón, al momento que empezaron a investigar, pues ¿quién quemaría Roma? Los cristianos. Entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos, y Pedro les escribe: no se desanimen, sigan adelante, sigan dándole honor al nombre de cristianos en medio de ese mundo de tanta hostilidad, no solamente moral sino espiritual. Ellos debían continuar dándole honor al nombre que portaban. Ahora, quiero decirles que aquel tiempo, o este tiempo mejor dicho, no es muy diferente a aquel tiempo. Tú y yo vivimos en medio de un mundo moral, de una moral perversa. No se diga del punto espiritual también. O sea, la moral va en una decadencia por causa de que no hay una vida espiritual alineada a lo que dice Dios en la palabra. Todos sabemos que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Y no tengo que entrar en muchos detalles, ya lo sabemos porque lo vemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, así como Pedro les escribe a los cristianos de aquel tiempo que estaban siendo perseguidos, nosotros estamos experimentando el día de hoy una persecución que es muy diferente a la que ellos experimentaban. Aquellos cristianos los mataban, los despojaban de sus pertenencias. No se duerma, porque entonces se va a perder de la bendición del mensaje, ¿sí? Entonces,
Por lo tanto, así como aquellos que estaban siendo perseguidos, el día de hoy nosotros, que también estamos siendo perseguidos moralmente, espiritualmente, se requiere que quienes nos llamamos cristianos vivamos a Cristo o de acuerdo al ejemplo de Cristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿De a de veras? ¿Eres cristiano de a de veras? Sí. No porque yo les estoy preguntando, o sea, tú mismo, así de manera honesta y de manera intencional, debemos nosotros objetivamente cuestionarnos, ¿realmente le estoy dando honor al nombre que porto de cristiano? Porque ser cristiano aquí dentro de la congregación, en este edificio donde nos congregamos para adorar al Señor, es bien fácil ser cristiano. El punto es allá, afuera, donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves. Si vas a la escuela, en tu escuela, ahí realmente el punto es si ahí somos cristianos y vivimos de acuerdo al ejemplo de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia? ¿Por qué? Bueno, tenemos que hacer un recorrido, como siempre lo digo así, a vuelo de pájaro, por toda esta primera carta, para que podamos entender por qué Pedro le escribió a los cristianos que estaban siendo perseguidos y les habló acerca del Dios de toda gracia. Y en ese sentido, entonces, no solamente le vamos a dar respuesta a la pregunta, sino también al hacer este recorrido rápido por la primera carta de Pedro a estos cristianos, también vamos a ir aplicando la palabra. Por eso es que les digo que no se duerman, ¿sí? Para que estemos atentos, ¿sí? Los sábados, por cierto, les recomiendo que se acuesten a dormir tempranito. No se la pase ahí hasta altas horas de la noche en el Facebook, cosas que no edifican. No, bueno, eso es paréntesis. Así que vamos a dar un recorrido así a vuelo de pájaro por toda la primera carta. Son 5 capítulos. ¿Están listos? Primero, el apóstol Pedro hace un llamado a estos cristianos que estaban siendo perseguidos a no perder la esperanza en el Señor. Yo no sé si tú estás experimentando alguna lucha, alguna prueba en tu vida, alguna situación difícil, pero el consejo que nos da la palabra es: no pierdas tu esperanza en el Señor. No la pierdas. Así como Pedro les escribe a los cristianos, no pierdan la esperanza en el Señor, y no solamente no pierdan la esperanza en el Señor, sino procuren vivir una vida santa que honre a Dios. Vamos allá a primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Mire lo que les escribe. Estamos ahí, primera de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una frase metafórica que expresa la necesidad de adoptar pensamientos y conductas correctas como consecuencia de haber sido dotados con la mente de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 2 y les dijo que todos nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? ¿Para qué cree que tenemos la mente de Cristo? Bueno, pues tenemos la mente de Cristo para pensar como piensa Cristo, para actuar como actuaría Cristo, ¿sí? Entonces, dice ahí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y luego continúa diciendo: y sean sobrios. Lo contrario a la sobriedad es la ebriedad, y la ebriedad trastorna los pensamientos. No hay claridad en la manera de pensar, ¿sí? Dice: sean sobrios en la conducta, sean sobrios en sus pensamientos, sean sobrios en sus acciones. Y esperad por completo en la gracia. Ahí está la palabra gracia, ¿sí? Esperad por completo en la gracia que se os traerá a tiempo futuro, cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro en este versículo se está refiriendo a que la gracia que se manifestó al inicio, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, la gracia que se manifestó en nuestros inicios a través de la salvación. ¿Cuántos ya son salvos? ¿Sí? Bueno, esa salvación la recibimos por su gracia, ya lo vimos,
¿sí? Ahí entonces es que se manifestó la gracia, ahí da inicio la gracia de Dios, pero va a terminar o va a culminar con la glorificación de los cristianos, dándonos vida eterna en su presencia. ¿Cuántos quieren estar allá? Yo quiero estar allá. Entonces inicia la gracia de Dios, la manifestación de la gracia de Dios a nuestra vida inicia con la salvación. Pero escuchen esto, la salvación es solamente el inicio. ¿Sí? Tenemos que entrar en este principio de primero ser salvos y nacer de nuevo, para que entonces Dios continúe perfeccionando su obra en nosotros. Y luego viene entonces el siguiente paso, inicia con la salvación, el siguiente paso sigue con la santificación. ¿Sí? Entonces sigue diciendo ahí el apóstol Pedro, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen, que también esta frase se puede leer de esta manera: no sigan con la misma forma y conducta pasada. No sigan viviendo así. ¿Sí? Para los que piensan que como Dios es Dios de toda gracia, podemos seguir viviendo conforme a la vida pasada, eso no es así. Aquí lo está confirmando el apóstol Pedro. No sigan con la misma forma y conducta pasada, satisfaciendo los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Y así como Dios es santo, dice, sed también ustedes santos, escucha, en toda vuestra manera de vivir. Santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Siendo santos en el trato con tu esposa, varón, siendo santos en el trato con tu esposo, mujer, siendo santos en el trato con nuestros hijos, siendo santos en el trato con los hermanos de la congregación, en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos. ¿Qué significa santo? Separado del pecado para consagrarnos para Dios. Eso es santo. Sean santos, vivan separados del pecado cada vez, pero cada vez más consagrados para Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aunque Dios es un Dios de toda gracia, pero el hecho de que Él sea un Dios de toda gracia no nos da autorización a vivir como nos dé la gana. Hay que vivir en santidad. ¿Estamos claros ahí? Sí. En segundo lugar, Pedro hace un llamado a reconocer que como somos el pueblo de Dios, vivamos en este mundo como extranjeros y peregrinos, sabiendo y estando bien conscientes, teniendo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, este mundo no es tu hogar, hermano. Este mundo no es tu hogar. No es mi hogar. Recordemos que aquellos cristianos estaban siendo brutalmente perseguidos. Entonces Pedro, en el capítulo 2, primera carta, capítulo 2, seguimos en el recorrido, versículo 9, mira las palabras que le dice Pedro a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Y no solamente a ellos, sino a nosotros en el día de hoy. Escucha lo que dice versículo 9, primera de Pedro 2, 9. Mas ustedes son linaje escogido, descendencia escogida. ¿Quién nos escogió? Dios. De entre los más de 8,000 millones de personas que hay en este planeta, que habitamos este planeta, Dios tuvo a bien escogerte a ti y a mí como su pueblo. Dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién compró nuestra salvación? Dios a través de Jesucristo. Jesucristo fue el pago por nuestra salvación, porque nosotros no teníamos absolutamente nada, ningún mérito para nosotros para poder haber visto por nuestra salvación. No podíamos, era una deuda impagable. Ahora quiero decirles algo, porque luego a veces los políticos dicen borrón y cuenta nueva. En la salvación, escuchen esto,
En la salvación no es borrón ni cuenta nueva, ¿sí? En la salvación había una deuda que se tenía que pagar y Cristo la pagó por ti y por mí. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Él la pagó por nosotros. Así que la salvación que nos fue dada por Jesucristo es una salvación que tú y yo recibimos gratuitamente y no es borrón ni cuenta nueva. Más bien, el Señor ha hecho de nuestra vida nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ¿sí? Aunque estamos en este mismo cuerpo todavía de pecado, pero Dios sigue haciendo las cosas nuevas en nuestra vida. No es que el viejo hombre ha sido restaurado, no, el viejo hombre fue sepultado. Ahora hay una nueva creación en nosotros, porque los genes de Dios, el ADN de Dios fue puesto en nosotros. Nos hizo nuevas criaturas. No nos transformó, no nos restauró. Cierto es que nos va restaurando las malas conductas que antes llevábamos. Ahora en ese nuevo hombre, cada uno de nosotros las vamos manifestando de acuerdo al consejo de Dios en su palabra. Dice: ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Escucha lo que dice a continuación: para que anunciéis las virtudes o los atributos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta: ¿qué es lo que debemos anunciar? Bueno, pues debemos anunciar que Él es soberano, debemos anunciar que Él es poderoso, debemos anunciar que Él es libertador, debemos anunciar que Él es el Dios de toda gracia y Él es el único proveedor de eterna salvación. Eso es lo que debemos anunciar. Sigamos leyendo, versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Se fijan? Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso aquí. Como extranjeros y peregrinos, aquí viene la instrucción: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se fijan cómo, aunque Dios es un Dios de toda gracia, no podemos hacer lo que nos viene en gana? No, lo que debemos hacer es buscar cada día abstenernos de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues lo que se ve, lo que se oye, lo que hacemos cuando nadie nos ve, que aparentemente lo hacemos en secreto, pero hay alguien que dice en la Biblia que es omnipresente, está presente en todo lugar, y Él sí nos ve, Él sí nos oye, Él sí sabe todo de nosotros. Por eso la instrucción de Pedro a estos cristianos que estaban siendo perseguidos: no pierdan la esperanza. Vivan en santidad, absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Oiga, porque en medio de una persecución tan brutal que estaban experimentando estos cristianos, pues posiblemente algunos decían: mejor renuncio, mejor vivo como vive el mundo. Por eso el llamado es para nosotros, como lo dice Pedro aquí, abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hay una lucha, hay una batalla. Versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto habla de testimonio. Y la pregunta sería entonces: ¿cómo es tu manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen al Señor? En otras palabras, ¿cómo es tu testimonio? ¿Sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Seguimos adelante. En tercer lugar, el apóstol Pedro ahora hace un llamado tanto a la esposa como al esposo. Escuchen varones, escuchen mujeres, al esposo y a la esposa, a ser responsables en el cumplimiento de nuestros deberes conyugales. Y a lo mejor usted dirá: bueno, ¿y por qué a Pedro se le está ocurriendo
escribirles a los cristianos que estaban siendo perseguidos acerca de que debían ser responsables en cumplir sus deberes conyugales. Bueno, porque en medio de un mundo moralmente depravado se requería en aquel tiempo y se sigue requiriendo en este tiempo que nosotros los cristianos, aquellos cristianos y nosotros, mantengamos nuestras relaciones correctas. Y estas relaciones correctas, ¿sabe dónde empiezan? En la casa. Tu primer ministerio empieza en la casa y sigue después de la casa o afuera de la casa. A estos cristianos que estaban siendo perseguidos, a través de esta instrucción, Pedro les está diciendo: den un buen testimonio dentro de su casa, pero también fuera de su casa. No se desanimen, sigan adelante. Están siendo perseguidos, pero den testimonio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Vamos aquí a escuchar lo que Pedro aconseja a las esposas. Asimismo, ustedes, mujeres, estad sujetas ¿a quién? Díganlo, mujeres. Al marido, a vuestros maridos. Habla en plural, aunque ya sabemos se refiere al marido en singular, ¿sí? Ahora, como la mujer debe estar sujeta al marido, ¿eso significa que el marido es más que la mujer? ¿Sí o no? No, delante de Dios todos somos iguales. Escuchen esto, es un asunto de orden establecido por el Dios de orden, y Dios bendice el orden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios bendice el orden, ¿sí? Así que Pedro le dice primero a las mujeres: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Escuchen cómo dice a continuación: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta palabra casta y respetuosa es una palabra que cada vez más está en peligro de extinción, porque la castidad en la vida de muchas mujeres se ha ido perdiendo cada vez más. Castidad habla de pureza, habla de decencia, habla del buen vestir, ¿sí? Dice entonces ahí, voy a leer nuevamente el texto: para que los maridos que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de la esposa. ¿Por qué será ganado el marido? Digan los maridos: por la conducta. Conducta. ¿Cómo debe de ser esa conducta? Casta, que también significa pura, habla de pureza, habla de decencia, habla de prudencia, casta y respetuosa. Ahora, ¿cuántas mujeres habrá aquí que sus esposos no son creyentes? Levanten la mano. Ok. Y la siguiente pregunta sería: ¿y cómo es tu conducta? ¿Cómo es la conducta? ¿Por qué la pregunta? Porque la conducta en algunos casos, y espero que no sea el caso de algunas de las que levantaron la mano, la conducta en algunas de las esposas frente al marido que no se ha convertido es irrespetuosa. O peor aún, hay esposas que hablan mucho. Y recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y cuando alguien habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, algún pecado puede salir de la boca. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que la conducta de la esposa sea casta y respetuosa. Que aunque tu marido no es cristiano, lo respetes. Obviamente ese respeto y esa sujeción va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en la palabra. Porque si tu marido te da alguna instrucción que viola los principios de la palabra, bueno, pues también hay que hablar con él, pero de manera respetuosa, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Aunque Dios es el Dios de toda gracia, ¿sí?, eso no nos da derecho ni al marido ni a la mujer a vivir de maneras con conductas que no agradan a Dios. Así que escuchen el llamado, mujeres. Los que no creen a la palabra, tú que levantaste la mano, que tu esposo no es cristiano, que no cree en la palabra o no obedece, también se traduce
creer se traduce también obedecer. El que no obedece a la palabra, escucha esto, será ganado sin palabras, pero por la conducta de la esposa. ¿Sí? Escuchen esto que les voy a comentar a manera de testimonio. Tanto el poder de la palabra como la conducta y el testimonio de mi esposa, antes de yo convertirme, fueron precisamente el motor que me impulsó a rendirme a los pies de Cristo. Alguien vino y me compartió buenas nuevas de salvación, ¿sí? Pero luego, todo eso que me estaban compartiendo, yo empecé a verlo en la vida de mi esposa. Y dije, wow, de veras que esto funciona. Mi esposa está transformada, cambiada. Escuchen esto, mujeres, sí funciona. Sí funciona. Que los que no creen la palabra serán ganados sin palabras, por la conducta solamente de tú como mujer, como esposa, ¿sí? ¿Cuántos quieren que su marido se convierta a los caminos del Señor? Nomás uno o dos. ¿Cuántos quieren que su marido se convierta a los caminos del Señor? Pues hay que corregir nuestras conductas, ¿sí? Ahora escuchen los esposos, ¿sí? Porque también, acuérdese, el apóstol Pedro ahora está hablándole. Sí, tenemos un Dios de toda gracia, pero hay leyes, hay reglas, hay principios que nos deben de llevar a dar un buen testimonio. Escuchen lo que dice para los esposos, versículo 7. Ustedes maridos, escuchen maridos, igualmente como la esposa, vivan con ellas sabiamente. ¿Qué es la sabiduría? Lo que conocemos de Dios aplicado a la vida misma. Y aquí en la Biblia resulta que están las leyes, los mandamientos y los principios que rigen la vida matrimonial. Y a veces vivimos nuestras vidas matrimoniales con tantos problemas o con tantos desórdenes en nuestra vida matrimonial porque no lo hacemos o no vivimos nuestra vida matrimonial y no tratamos a nuestra esposa sabiamente. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer. La palabra honor significa respeto y a veces ahí fallamos todos. ¿Verdad que sí, varones? Sí, fallamos todos, porque a veces somos irrespetuosos con nuestra esposa, no le damos el honor que ella merece. Y luego dice ahí, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del Dios de gracia. Ella es coheredera de esa gracia del Dios de gracia. Dice, coherederas de la gracia de la vida. Y escucha, varón, para que tus oraciones no tengan estorbo. Porque a veces nos encontramos en la situación de, Señor, he estado orando una y otra vez. Señor, ya te olvidaste de mis necesidades. No, más bien hay que pensar, ¿cómo estamos tratando a nuestra esposa? Porque es muy posible que en el maltrato con tu esposa, varón, tus oraciones no pasan del techo. Hay estorbo. Entonces hay que corregir la conducta. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Dios, aunque es un Dios de toda gracia, no nos permite vivir como nos da la gana. Aquí están sus principios, ¿sí? Seguimos adelante. En cuarto lugar, ahora el apóstol Pedro hace un llamado a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Así como tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios económicamente pone en nuestra mano, así también tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si tú ganas $500 en la semana y gastas 1,000, estás siendo un mal administrador. Perdóname que te lo diga. Lo mismo es con la gracia y con los dones de Dios.
Hay que ser buenos administradores. En otras palabras, cuando no administramos bien la gracia de Dios por causa de que nuestras conductas no las alineamos a Dios, esa gracia de Dios la venimos a convertir en desgracia por nuestras rebeliones o por nuestras malas conductas. Mire lo que escribió el apóstol Pedro, versículo 4, perdón, 1 Pedro capítulo 4, vamos ya en el capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido, que también se traduce sufrimiento, también Cristo ha sufrido por nosotros en la carne. También armaos ustedes del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo que Pedro está diciendo aquí a los creyentes que estaban siendo perseguidos y a nosotros también es que si Cristo sufrió y padeció por nosotros, también nosotros debemos estar conscientes que en algún momento de la vida nos vendrá no solamente sufrimiento, sino posiblemente en algún momento de la vida tengamos que enfrentar la muerte como resultado de ser cristianos verdaderos, que le damos honor y gloria al nombre de cristianos que llevamos. No estamos viviendo, repito, la persecución que vivieron los cristianos del primer siglo. Esta carta del apóstol Pedro la escribió en el año 59-60 después de Cristo, en el primer siglo, ¿sí? No estamos viviendo en esa persecución, pero estamos viviendo en una persecución religiosa, estamos viviendo una persecución política y no se diga en este estado, ¿sí? Donde posiblemente algún día tengamos que enfrentar hasta la misma muerte, ¿sí? Así que dice Pedro: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está haciendo una comparación entre cómo vive la gente del mundo y cómo debemos de vivir los cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ya basta. Si antes vivíamos como viven los que no conocen al Señor, ya, paremos. Ahora hay que vivir diferentes, ¿sí? Andando, y luego da el ejemplo ahí, para haber hecho, repito el texto, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. A estos que siguen practicando esto, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y los ultrajan, los maltratan. Pero escucha esta es la sentencia de Dios: ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que seáis juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, y hoy está más cerca que ayer. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, dice Pedro, sean pues sobrios y velad en oración, ¿sí? Aunque Dios es el Dios de toda gracia, no podemos vivir como nos da la gana. Ahí está las instrucciones de Pedro. Sigamos adelante, estamos aprendiendo algo, ¿sí? En quinto lugar, ahora vemos al apóstol Pedro haciendo un llamado a los ancianos. Y aquí se refiere por un lado a los ancianos de la iglesia de edad, que ya tenían un camino recorrido en la vida, y los caminos recorridos en la vida de los ancianos, las experiencias vividas a través de los años dan una experiencia y dan una madurez. Pero principalmente cuando Pedro se está refiriendo aquí a los ancianos, se está refiriendo a los pastores, a los líderes espirituales, que en la Biblia se les conoce también como los apacentadores o los supervisores de la iglesia que es de Dios. Y está haciendo un llamado a cuidar a la iglesia y a no a manipularla. Cuidar a la iglesia que Jesús compró con su sangre y no manipularla.
Ese es el llamado del apóstol Pedro. En otras palabras, en los tiempos de sufrimiento o de necesidad o de persecución de la iglesia, como fue el caso de los cristianos de aquel tiempo, es justamente también cuando se requiere que el liderazgo espiritual de la iglesia cuide la iglesia y haga uso de, Pedro hace uso de una palabra interesante que es apacentar, que significa literalmente, como le está llamando a los pastores, les dice apacentar la grey de Dios. Apacentar aquí se traduce como está dirigida a los pastores, le está hablando al pastor y le está diciendo apacentad, actúa como pastor. ¿Qué hace un pastor? El pastor da alimento, y no debe de ser cualquier alimento, debe de ser un alimento saludable, debe de ser un alimento balanceado. Imagínense ustedes que yo uso este tiempo que es dedicado para la predicación de la palabra en contarles chistes, en contarles un montón de anécdotas. Imagínense, pura pérdida de tiempo. ¿Se alimentarían ustedes con ese tipo de conversaciones? Para nada. Entonces, la responsabilidad de un pastor es de alimentar al rebaño de Dios, y no solamente alimentarlo, sino alimentarlo con un buen alimento. ¿Qué significa esto? Que el pastor no solamente cuida de dar buen alimento, de alimento balanceado a las ovejas, pero escuchen esto, también el pastor cuida a las ovejas de los lobos, las cuida de los malos pastores, de aquellos pastores que son pastores asalariados, aquellos pastores que abusan de las ovejas. Pero escuche también, la responsabilidad de un pastor es también cuidar a las ovejas de los falsos hermanos. De los falsos hermanos. Y a lo mejor usted dirá, ¿falsos hermanos? Sí, se meten a las iglesias los falsos hermanos. Así como se meten los lobos disfrazados de ovejas, así se meten también los falsos hermanos. Y esto no lo digo yo, el apóstol Pablo a los corintios les escribió acerca de todos los... Usted lee todo el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los corintios y se va a dar cuenta por todos los peligros por los que atravesó el apóstol Pablo en el desarrollo de su ministerio. Y uno de esos peligros que el apóstol Pablo enfrentó fue peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué peligros? Porque hacen daño. Hacen daño. Esos falsos hermanos, ¿sí?, desvían a las ovejas. Por eso ponga mucha atención cuando alguien viene y le dice algo, de quien sea del pastor, sea de alguno de los servidores de la iglesia, de algún hermano de la iglesia, aún de otro pastor que no es de esta iglesia. Tenga mucho cuidado. Cuando alguien venga y le diga algo de eso, no se crean de todo lo que dicen. Por favor, no se crean. Yo como pastor, tengo la responsabilidad de advertirles. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor de esta congregación. A mí Dios me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Por eso yo tengo la responsabilidad de cuidarlos, de advertirles, no solamente de los falsos pastores, sino también de los falsos hermanos que se introducen a escondidas y van inyectando su veneno mortal que desorienta y desvía a las ovejas de las verdades del evangelio. Pablo tuvo que advertirle también a los Gálatas acerca de falsos hermanos que eran los que se introducían en la congregación y se introducían a escondidas para espiar, a ver qué hacían los cristianos. Usted puede leer la carta de Pablo a los Gálatas y se va a dar cuenta ahí que también ahí se metían los falsos hermanos. Ahora, cuando uno de estos falsos hermanos viene y le dice algo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vamos a suponer que alguno de esos falsos hermanos se metió aquí escondidas y luego vino y le dijo a usted algo del pastor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Creerse de todo lo que le digan? No, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es ir con el pastor y preguntarle. Pregunten, hermanos, porque tristemente
Hay hermanos que escuchan o prestan sus oídos a las mentiras de los falsos hermanos y se van. Y no indagaron, no preguntaron. Y luego anda uno buscándolos, llamándoles y ya mejor ni te contestan y te bloquean ahí en el teléfono. Yo digo, bueno, pues entonces cada quien. Así que escuche las palabras del apóstol Pedro para los pastores. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. ¿Estamos ahí? Ahí está en la pantalla. Ruego a los ancianos, a los pastores, a los supervisores, a los que cuidan la iglesia, a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios. ¿De quién es la grey? Diga, yo soy de Dios. Somos de Dios. Pero como Dios es un Dios de orden, hay un orden y Dios delega autoridad. ¿A quién? A los pastores. ¿Y qué tienen que hacer las ovejas? Someterse, obedecer. Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. Y luego dice, cuidando de ella. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? Tenemos que cuidar de la iglesia. A ver, varones, si un ladrón entra a tu casa y entra con la viva intención o la determinada intención de robar lo que pueda haber ahí dentro de tu casa y aún secuestrar a uno de tus hijos, ¿se lo ibas a permitir? ¿Qué tienes que hacer, varón? Cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar. Esa es tu oveja, varón. Esas son tus ovejas. Nuestra familia son nuestras ovejas. Nosotros somos los pastores del hogar. Tenemos que cuidar a nuestras ovejas. ¿De quién? De los falsos, de los ladrones que se meten a robar y a veces se meten a escondidas. Bueno, ese es el sentido que precisamente Pedro le está dando a su enseñanza cuando dice apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Y luego dice cómo debemos de cuidarla. No por fuerza, sino voluntariamente. Otra versión dice con agrado. ¿A ti te cuesta trabajo cuidar a tu familia o lo haces con agrado? Porque si te cuesta trabajo cuidar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, si te cuesta trabajo cuidarlos y no lo hacemos con agrado, pues entonces no sé qué clase de varón serás. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, con agrado. Con agrado. Y luego sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, no buscando a ver qué beneficio sacamos, sino con ánimo pronto. Nosotros los varones, tengo que volverlo a repetir, somos los responsables de suplir para las necesidades que hay en el hogar, no es la mujer. Hay casos en los que de común acuerdo hacen arreglos, eso es otro asunto. Pero nosotros somos los principales responsables de suplir el sustento del hogar, para el hogar, las necesidades que hay para la esposa, la alimentación, la casa, etcétera. No es la esposa. Porque luego hay maridos que mandan a la esposa a trabajar. Váyase a trabajar. Me dejas a mí la carga sola. Te querías casar. Escuchen esto que yo he dicho antes. Ser padre no es para cobardes. Es el título de un libro que tengo yo por ahí. Ser padre no es para cobardes, es para valientes. Pero escuchen, no estamos solos. La gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios nos da la sabiduría para trabajar. La gracia de Dios está con nosotros para apacentar a nuestra grey, a la grey que es de Dios. La gracia de Dios me da a mí la sabiduría para apacentar la grey de Dios, la iglesia del Señor, y hacerlo con agrado.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo amo lo que hago. Antes de servir de tiempo completo al Señor, yo tenía mi trabajo secular, y ya en los últimos meses y años, antes de que el Señor me llamara a trabajar de tiempo completo, yo le decía: Señor, ya sácame de este trabajo. Señor, ya mi corazón estaba en la obra, pero tuve que esperar el tiempo de Dios. Y llevo bastantes años ya sirviendo al Señor a tiempo completo. Y escuchen, el agrado no se me ha quitado, el gozo de hacer lo que hago no se me ha quitado. ¿Ganas de tirar la toalla? Sí me han dado. Sí, nos han dado ganas de tirar la toalla. Sí, pero aquí estamos y aquí seguiremos hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez. El otro día alguien me dijo: oye, pastor, ¿y tú cuándo te vas a retirar? Yo me voy a retirar cuando se retire el diablo. ¿Cuándo se va a retirar el diablo? El diablo tiene años y años y no se ha retirado y sigue haciendo daño. Una ocasión un hermano me dijo: mira, yo trabajo 3 años más y me retiro. Le digo: pues gloria a Dios que tú puedes hacer eso, yo no puedo hacerlo. Sí puedo, pero no debo, ¿verdad? Sí se puede, pero no se debe. Bueno, yo no sé qué Dios quiera hacer conmigo, pero lo que hago, lo hago con agrado. ¿Tú cuidas a tu familia con agrado? Sí. No como teniendo señorío, versículo 3. Esta frase, no como teniendo señorío, significa haciendo uso y abuso de la autoridad que tenemos. Como padres no podemos abusar de la autoridad que nos fue delegada y decirles así arbitrariamente a nuestra esposa o a nuestros hijos: aquí mando yo, y si te parece bueno, y si no, ahí está la calle. Como pastores tampoco podemos abusar de la autoridad. No podemos decir en nuestra casa: en esta casa mando yo. No, en esta casa manda Cristo, porque aquí tratamos de aplicar lo que dice Cristo. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Escuchen esta advertencia que voy a hacer a continuación. Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos hermanos están motivados no solamente por dinero, sino que también el uso y el abuso de su autoridad lo ponen en práctica para primero manipular a la gente y luego despojarla. Cuídese de ellos. Cuídese de ellos. Porque esos son los que convierten la gracia de Dios en desgracia, suponiendo que no pasa nada. Un día vendrá el príncipe de los pastores y entonces a todos nos llamará y nos pedirá cuentas. ¿Sí? Mire lo que dice a continuación el apóstol Pedro para los pastores que sí cuidan y saben administrar la gracia de Dios. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Ustedes, los que cuidaron, los que alimentaron bien a la grey, los que administraron bien la gracia, dice: ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, después de todo este recorrido, ahora es que llegamos al punto. Para todos aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, atribulados por el intenso sufrimiento, Pedro, casi a punto de terminar su primera carta, les escribe diciéndoles les dice lo que yo percibo que es como una expresión exuberante de alabanza. Él les muestra a Dios como el Dios de toda gracia. ¿Por qué es el Dios de toda gracia? Vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Por qué Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia? Que por cierto es una frase, como dije hace un momento, así de exuberante alabanza, muy elocuente. El Dios de toda gracia, porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Sin embargo, a veces nos creemos tan inteligentes. Obviamente Dios nos ha dado una inteligencia, Dios nos da su sabiduría, pero es la gracia la que nos sustenta. Todo es por gracia.
Porque ahí Dios lo describe, Pedro lo describe como el Dios de toda gracia, esto con el fin de que no solo ellos, sino nosotros entendamos que cada momento, en todo lugar y en toda circunstancia de nuestra vida, el Dios de toda gracia nos ofrece sus favores sin merecerlos. Por eso Él es el Dios de toda gracia. Favores de Dios que son el aliento, que son como la esperanza para nosotros los creyentes en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Además, reconociendo que Él es el único que tiene provisión para hacer superable cualquier prueba, cualquier conflicto que nos viene a la vida de los cristianos. Y ahí se confirman las palabras del apóstol Santiago cuando dijo en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchen esto, mis hermanos, son dádivas y son dones que vienen de Dios, y porque vienen de Dios son dádivas y dones perfectos, porque proceden de Él, y vienen a nosotros. Todos esos dones, todos esos regalos vienen a nosotros solamente por su pura gracia. Qué bendición, qué bendición. Cada que estoy estudiando cada vez más acerca de la gracia, estoy entendiendo más. Aunque Dios es el Dios de toda gracia, no podemos vivir como nos viene en gana, ¿verdad que no? Todos esos dádivas que Dios nos pone, lo voy a decir de esta manera así metafórica, son regalos que todos recibimos con un mensaje. ¿Se acuerdan? Cuando tú vas y entregas un regalo a alguien, le pones de fulano de tal para. Bueno, todas esas dádivas, todos esos dones que Dios derrama y manifiesta sobre nosotros, son regalos que Él nos da con un mensaje que dice: de parte del Dios de toda gracia para ti. Y ahí te da su perdón, ahí te da su consuelo, ahí te da de su fortaleza, ahí te da de su paz. ¿Se fijan? Te da el gozo, ¿sí? Por ejemplo, Dios a través de su gracia, ya lo dije, nos dio la oportunidad primero de recibir la bendición de perdonar todos nuestros pecados. Luego viene la salvación, y junto con la salvación tenemos la garantía de la vida eterna a través del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente. Escucha cómo dice: por su gracia. No tuvimos que pagar nada. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el justo y Él nos ha justificado. Por cierto, la palabra justificación significa el acto legal de Dios por medio del cual declara justo o sin culpa o sin deuda alguna a un pecador que se arrepiente por medio de la fe en Jesucristo. Eso es justificación. Y esa justificación el Señor nos la dio por su pura gracia. Es como, por ejemplo, ¿cuántos tienen su casa y todavía deben dinero de su casa? Levanten la mano. ¿Cuánto debes? Más o menos 38,000. Imagínate que alguien viene y te dice: ya no debes nada. Bueno, si tú debes todavía de tu casa $200,000, $500,000, imagínate que alguien viene y te dice: ya no debes nada, la deuda quedó saldada. No, hombre, yo creo que darías un grito de júbilo y a todo mundo le anunciarías: mi deuda fue saldada, ya no debo nada, ya tengo mi casa. Oye, la salvación es mucho mejor que la casa. Y la deuda que nosotros debíamos, Cristo la pagó. ¿No te da gusto eso? Pero esa deuda que Cristo pagó por nosotros, escuchen esto, es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de la gracia de Dios.
Estoy tratando de adelantar un poco porque creo que no voy a terminar. Jesús fue pues quien llevó la condena de nuestros pecados y ahora nos ha otorgado su justicia. Y voy a poner este ejemplo del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la persona que ofrecía el sacrificio era la misma persona que debía de proveer el animal para el sacrificio. ¿De acuerdo? Esta persona que venía a ofrecer el sacrificio debía poner las manos sobre el animal para que su culpa y sus pecados fueran transferidos sobre la víctima, y la víctima era el sustituto del pecador, y así el pecador entonces buscaba la limpieza y el perdón de sus pecados. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora escucha la buena noticia. En el Nuevo Testamento Dios proveyó el cordero que fue sacrificado por nosotros para borrar todos nuestros pecados, para luego recibir tú y yo gratuitamente por su gracia la salvación que no merecíamos. En otras palabras, Jesús no es el cordero de los pecadores, más bien Jesús es el cordero de Dios ofrecido a favor de los pecadores que lo reconocen y se arrepienten genuinamente de todos sus pecados. Por eso es que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Amén. ¿Sí? En otras palabras, el Dios de toda gracia ofreció a su Hijo como el favor que ninguno de nosotros merecíamos. Todo fue por su gracia. ¿Entendió el mensaje? Tengo más, pero con esto creo que nos basta y nos sobra. ¿Sí? ¿Sí? Si usted no le fue satisfecha el mensaje hasta aquí de la gracia, usted puede escudriñar y escarbar más y más y más. Entonces, termino con esto. El hecho de que Dios sea el Dios de toda gracia no nos da ningún derecho a vivir la vida cristiana como nos dé la gana, ¿verdad que no? Hay principios, hay leyes, hay mandamientos que Dios estableció en su palabra para que tú y yo los sigamos al pie de la letra, estemos en el orden de Dios y Dios va a bendecir tu vida. Amén. Vamos pues a ponernos de pie, vamos a terminar cantando y alabando al Señor y honrando su nombre, proclamándolo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque ahora reconocemos que somos extranjeros y peregrinos. Eso es lo que dice la Biblia, extranjeros y peregrinos, y este mundo, digan conmigo, no es mi hogar. Dile una vez más, este mundo no es mi hogar. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, gracias por tu gracia, Señor. Levanta tus manos al Señor, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, Señor, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias por manifestar tu gracia a nuestras vidas en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia, Señor. Todo ahora podemos entender lo que gira en torno a tu gracia, Señor. Y es por tu gracia que somos salvos. Es por tu gracia que somos bendecidos. Es por tu gracia, Señor, que somos restaurados. Es por tu gracia, Señor. Todo es por tu gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no yo, sino la gracia de Dios en mí, dijo el apóstol Pablo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor. Dale otro aplauso de alabanza a nuestro Rey. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Te
Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantado